Me llamo Miriam. Tengo 69 años y, hasta hace poco, era solo otra anciana invisible en las calles de Guadalajara. Viuda, callada, ama de casa, el tipo de mujer que muchos confunden con debilidad. Pero dime una cosa, ¿alguna vez has visto a un juez quedarse paralizado en medio de una sala solo por mirar a los ojos a una anciana como yo? Quizá esto te suene raro, pero pasa, y cuando sucede, es porque hay algo ahí que nadie imaginó. Viví para ver a mi propia hija intentar borrarme de la historia, empujándome a un rincón, llamándome carga, todo en nombre de un plan que pensaba que no entendería. Pero se le olvidó algo. Las ancianas como yo lo recordamos todo. Si también has sentido que te han tratado como si fueras prescindible, como si tu historia ya no valiera nada, entonces entenderás cada línea de lo que tengo que contar, y verás lo que ocurre cuando el tiempo, Dios y la verdad, se unen para cambiar el rumbo. Porque hoy, descubrirás quién era realmente y por qué ese juez apenas pudo decir una palabra cuando me vio. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Aquel día, en el juzgado de Zapopan, cuando entré con mi chal azul y los mismos pendientes de plata que me regaló mi abuela en mi boda, nadie volvió la cara. Nadie. Ni mi hija, ni mi yerno, ni los abogados. Pensaban que sería otra anciana cansada, a punto de regalarlo todo, pero cuando el árbitro me miró, se quedó paralizado. Dejó de respirar un segundo, como si hubiera visto un fantasma. O quizá, alguien que nunca imaginó volver a ver en ese lugar. La habitación estaba en silencio. Camila intentó reírse. Julio pensó que era teatro. Pero cuando saqué el sobre de mi bolsa, y se lo entregué con manos firmes, sabían que el final de esa audiencia no sería como esperaban. Y si has llegado hasta aquí, escuchándome, sintiéndome, así que te pregunto, de corazón, si esto toca algo interior, si esta historia te recuerda algo que también viviste o casi viviste, apóyame. Deja un like. Suscríbete. No es por vanidad, hija mía. Es porque historias como esta necesitan ser contadas por quienes han vivido. Y yo viví. Recuerdo como si hoy fuera el olor a leche cortada con azúcar quemado burbujeando en la sartén. Era temprano. Ni siquiera había una luz decente en las calles del centro de Guadalajara. Pero ya estaba despierto, removiendo con una cuchara de madera ese caramelo que luego llevé a vender en la Plaza Tapatía. Todos conocían mis dulces. La cajeta de Miriam. Decían. Sonreí, aunque me dolía la espalda y me ardían los ojos por el sueño sin dormir, porque sabía que, con ese poco dinero, podría comprar el precioso cuaderno de Camila, el de tapa dura con un diseño de mariposa, que ella deseaba tanto al principio del año. Seguía siendo una niña pequeña, con el pelo lleno de lazos y esa mirada curiosa, preguntando de todo. Cuando volvió del colegio, encontró la mesa puesta. Dejaría notas en la servilleta. Mamá te quiere. Una vez escribí una carta entera y la doblé dentro de la fiambrera. Cuando volvió, me abrazó fuerte y dijo que era el mejor regalo del mundo. ¡Oh! ¡Cómo me llenó el pecho! En aquel entonces, además de los dulces, lavaba ropa para familias en Providencia. Había una pareja que era exigente, pero pagaba bien. Recuerdo que frotaba una sábana en el acuario hasta que se me crujieron los dedos. Mientras tanto, mi marido Ernesto trabajaba en el ayuntamiento. A veces traía papeles a casa y me pedía ayuda. No es que tuviera educación, pero decía que tenía la cabeza en el lugar correcto. Juntos, lo afrontamos todo. Y aunque el dinero apenas era suficiente, Camila nunca iba al colegio sin un uniforme limpio, sin zapatos lustrados, sin el simple tentempié que preparé con el queso y el pan del día anterior. Recuerdo un invierno en particular. Camila enfermó, con fiebre alta. Me despertaba cada hora para ponerle una toalla fría en la frente. Ernesto estaba cansado del trabajo, pero se quedó a mi lado, cogiendo la mano de su hija. Pasé la noche arrodillado en una esquina de la habitación, rezando con un rosario enrollado entre los dedos. Y cuando la fiebre bajó, lloré en silencio, dando gracias a Dios. Puede que no tuviéramos lujo, pero teníamos amor. Le hice vestidos con retales de tela que conseguí de la vecina. Cada costura se hizo a mano. Con una puntada firme, Camila desfilaba por la calle con él, como si fuera ropa de tienda. Y yo, detrás de la ventana, sentí que el corazón me latía más rápido solo de verla sonreír.
Nada en el mundo me hacía más feliz que cuidar de esa niña. Pero el tiempo pasa. Y con ello, llega el olvido. Hoy, si envío un mensaje, recibo un seco vale o un audio de unos segundos. A veces ni siquiera eso. Los almuerzos que preparábamos juntos se convertían en platos fríos en la nevera. Los cumpleaños que solía decorar con flores de papel, crepé ahora, se ignoran como si fueran un día cualquiera. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Es saber que esa chica tan dulce, con un lazo en el pelo, se ha convertido en alguien que apenas me mira a los ojos. ¿Sabes? Hay veces que me siento en el sofá del salón con una taza de café frío en la mano, mirando por la ventana, y me pregunto, ¿dónde me equivoqué? ¿Amé demasiado? Creé esperando a cambio lo que nunca llegaría. Porque no quería un regalo, no quería riqueza, solo quería un poco de lo que di, solo un poco. Hay algo que aprendí de la vida. A veces, quienes hacen más por todos son los que más acaban olvidados. Pasamos toda la vida cuidándonos, entregándonos, y luego nos llaman ancianas y confundidas. Pero el amor que dimos no desaparece, permanece grabado, aunque los demás intenten borrarlo. Permíteme hacer una pausa aquí. Si vosotros, que me escucháis, ¿alguna vez habéis sentido esto? Este nudo en la garganta, esta sensación de haberlo hecho todo, y aún así ser dejados de lado. Escribid aquí en los comentarios una palabra que os represente. Puede ser lo he vivido. Es verdad. Me ha tocado. Escribe lo que te dice el corazón, porque sé que ahora hay muchas mujeres escuchando esto, con los ojos llorosos, reviviendo también su historia. Y ninguno de nosotros merece ser olvidado. Pero la vida no está hecha solo de memoria. A veces da la vuelta, y trae de vuelta todo lo que parecía perdido. Fue en uno de esos días grises, cuando ya no esperaba nada, cuando se abrió la puerta de mi casa, y con ella no solo vino mi hija, sino un desconocido con un maletín negro en la mano. La forma en que me habló ese día, nunca lo olvidaré. ¿Quieres saber a qué vino a hacer? Así que escucha con atención, porque lo que pasó en ese salón fue el primer paso del plan que casi me quitó todo. Pero solo casi. Al principio, eran detalles pequeños, casi imperceptibles. Camila venía a visitarme los domingos, como siempre hacía durante años, pero ya no tenía una sonrisa abierta, ni me abrazaba con el calor de esa hija que reconocemos desde lejos. Un día, nada más entrar, hizo una mueca y dijo, «Vaya, mamá, ese olor a judías me da asco». Dejé de remover la olla y pregunté, «¿Quieres que la apague?». Ella simplemente se encogió de hombros, cogió el móvil, y se fue a su habitación. Ya sentía que algo era diferente, pero quería creer que era solo cansancio, estrés, esas cosas de la vida moderna. El domingo siguiente, se quejó de la casa. Dijo que era pequeño, oscuro, lleno de cosas viejas, que debería tirar esos cojines de ganchillo que bordé con tanto cariño, y, peor aún, dijo que mi conjunto parecía ropa de otra época. Me quedé callado. Simplemente sonreí, y fui a lavar las tazas. Pero mi corazón, mi corazón, este ya empezaba a resquebrajarse por dentro. En silencio, después de eso, las visitas se hicieron más espaciadas. Camila dijo que estaba ocupada, que Julio trabajaba demasiado, que Valentina, mi nieta, tenía demasiadas actividades. Empezaron a venir solo cuando necesitaban algo. Un día, pidieron dinero prestado. Era para cubrir un cheque que había devuelto. Así es. El otro día, era para pagar la escuela de chicas. Lo volví a dar. Y así fue, una y otra vez, hasta que se convirtió en un hábito. Vinieron con un poco de gracia, hablando en voz baja, pero sabía que no era nostalgia. Era una necesidad. ¿Eso es? Y cada vez que preguntaba por qué ya no venían a menudo, Camila soltaba esa sonrisa incómoda y decía, «Oh, mamá, ya sabes cómo es la vida». Pero lo sabía. Sabía que sus vidas solo incluían la mía cuando me dolía el bolsillo. Hasta que un día, sin querer, escuché una frase que hasta hoy resuena en mis oídos como una bofetada. Estaban en el salón, pensando que yo estaba en el jardín, pero yo había vuelto a por un trapo de cocina. Y allí, de pie detrás de la puerta entreabierta, oí a Julio decir, «Tu madre está durando demasiado». Esta casa se suponía que ahora era nuestra. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me quedé paralizado. No podía respirar bien.
Mi hija no respondió nada. Él simplemente se rió. Una risa seca y corta. Como si estuviera de acuerdo. Me apoyé en la pared, con la mano en el pecho, y me quedé allí, solo, escuchando cómo mi alma se rompe en mil pedazos. Luego fui al sofá del salón. Me senté, y cogí mi rosario. Oró. No lloré, ni ese día, ni en los días siguientes. Porque aprendí, con la vida, que cuando lloramos delante de quienes no lo sienten, es como echar agua en el desierto. Nada florece. Así que me quedé callado. Pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Fue allí cuando me di cuenta de que ese amor que tanto cultivaba, esa chica que acunaba en mis brazos, se estaba volviendo cada vez más distante. No era solo el tiempo, no era solo la rutina. Fue una elección. Elegir borrarme poco a poco. Pero lo que Camila y Julio no sabían, es solo que ya había empezado a prestar atención, y todo lo que se observa en silencio. Un día. Vuelve con fuerza. ¿Crees que te has quedado ahí? Bueno, espera a ver qué pasa cuando vuelvan. Y trajeron a un abogado. Me desperté temprano aquella mañana sufocante. El aire ya parecía pesado antes de las 7. Estaba barriendo el porche con calma, oliendo el café recién hecho, cuando oí sonar el timbre. Extraño. No esperaba a nadie. Abrí la puerta, y allí estaban. Camila con esa expresión seca que ha aprendido a usar en los últimos años, y a su lado un hombre con un traje arrugado, sosteniendo un maletín negro. Mamá. Este es el de Álvaro. Es abogado de familia. Nos está ayudando con algunas cosas, dijo, entrando sin preguntar. El hombre me extendió la mano, pero no me miró a los ojos. Buenos días, señora Miriam. He venido aquí solo para resolver un asunto rápido. Es una firma sencilla, algo rutinario, solo para asegurarse de que no te pase nada en el futuro. Cerré la puerta despacio, sin decir nada, y fui a la cocina a por una bandeja de café y galletas. Mi forma siempre ha sido esta. Primero la bienvenida. Escucha luego. Cuando volví, Camila ya estaba sentada en el salón, hojeando el documento con el dedo. Es solo un papel. Mamá. Donación de la casa a mi nombre. ¿Así? Si te pones enfermo o pasa algo, nadie podrá quitárnoslo. Es por tu bien. Esas palabras me atravesaron como una hoja fría. ¿Donación? Pregunté, fingiendo sorpresa. Oye, pero la casa ya es nuestra. ¿No? Camila soltó una risita avergonzada, y apartó la mirada. Julio, que hasta entonces había estado callado, se acercó al pasillo, y se quedó de pie con los brazos cruzados, apoyado en la pared. El abogado abrió el maletín, sacó un fajo de papeles y señaló una línea. Aquí, señora Miriam, solo tienes que firmar en este campo. Aún así, sigues viviendo aquí. Solo cambia la alineación titular. Es una protección legal. Me senté con cuidado. Me ajusté la falda sobre las rodillas y tomé el papel entre mis manos. Lo leí con la lente de mis gafas. Despacio. Cada línea. Cada término. Por supuesto que lo entendí. Más de lo que imaginaban. Pero mantuve la cara tranquila. Vaya, qué difícil es de entender. ¿Verdad? Dije dulcemente. Todas estas palabras. Un poco confuso. Camila se acercó, impaciente. Por eso trajimos al doctor Álvaro. Ya estás muy cansada. Mamá, ya no tienes que lidiar con ello. Nosotros nos encargamos de ello. ¿Cansado? Repetí. Con la edad, estas cosas se complican. ¿No? Dilo. La miré directamente a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo. Y entonces, sonríe. ¿Quieres café? El abogado asintió. Aceptamos. Por supuesto. Me levanté. Fui a la cocina. Removí el azúcar y respiré hondo. De camino de vuelta, serví a cada uno con la misma delicadeza, con la que siempre trataba a quienes entraban en mi casa. Julio cogió el vaso sin darme las gracias. Camila bebió su café a toda prisa. El abogado dejó el papel sobre la mesa del salón, junto con el bolígrafo azul. Puede firmar con calma, señora Miriam. Es solo para evitar problemas en el futuro. Me senté de nuevo. Cogí el bolígrafo. Miré el vacío. Y respiré. ¿Sabes, doctor? Soy de los que les gusta leer todo con atención. Algo de ancianos. ¿Puedo pensarlo? Camila puso los ojos en blanco. Oh. Mamá, por favor. No lo hace difícil. Es solo una noche. Dije. Mañana lo firmaré.
Si es lo mejor para todos. El abogado parecía incómodo. Julio permaneció en silencio. Pero observó todo. Camila frunció los labios. Volveremos mañana. Pero no lo tardes. Mamá. Estas cosas tienen que moverse. Negué con la cabeza. Con esa misma sonrisa que aprendí a usar cuando la vida exige paciencia. Se fueron. Y solo después de que se cerró la puerta mi mano empezó a temblar. Fui al dormitorio. Cogí la vieja caja de madera donde guardo mis documentos, y me senté al borde de la cama. Era la misma caja donde guardé la primera carta que Ernesto me escribió. La misma que tenía los certificados, recibos y un sobre que me dejó antes de morir. Nunca abrí ese sobre. Pero allí, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor, supe que era el momento. Y lo que encontré ahí dentro. Todo cambió. ¿Crees que este plan suyo terminó con una suscripción? Espera, y verás qué hacían cuando dije no. Han pasado 3 días desde aquella visita con el abogado. 3 días en los que la casa estuvo en silencio. Pero mi corazón, esta no descansó. Cada paso por la habitación, cada visita a la cocina, era como caminar sobre metralla. Sentía que algo se avecinaba, pero no imaginaba cuánto. Era martes, casi las 9 de la mañana, y yo seguía en camisón, peinándome frente al espejo del salón. Cuando escuché un golpe constante en la verja, pensé que era el chico del gas, o quizá el vecino que quería azúcar. Cuando la abrí, me sobresalté. 2 hombres bien vestidos, con una carpeta en las manos, y la mirada de alguien que ya entra midiendo todo. Buenos días, señora. Somos de la inmobiliaria Águila. Vinimos a hacer la evaluación. Fruncí el ceño. ¿Evaluación? Ni siquiera esperaron respuesta. Camila apareció justo detrás de ellos, sonriendo como si presentara un logro. Mamá, se me olvidó avisarte. Lo siento. Es solo un vistazo rápido. No tienes que preocuparte. No pude decir nada. Iba descalza, su camisón arrugado, el pelo aún húmedo. Uno de los intermediarios ya estaba apuntando cosas en una libreta. Sala grande, techos altos, estructura original bien conservada. Ni se operata en acento. Ilnarineadar ospertada operanomiado. Murmuró. El otro entró en la habitación. Miró. Sonrió. Este espacio es genial. Puedes hacer una oficina tranquila. Camila les siguió, mostrando cada habitación. Aquí vamos a renovar la cocina. Y esta habitación será mi estudio. Julio montará una oficina en casa en la parte trasera. Esas palabras me cortaron como un cuchillo desafilado. ¿Lo estás? Pregunté, con voz débil. Ni siquiera me miró. Él solo respondió. Mamá. Por favor, no lo hagas difícil. Esto es por tu bien. Me temblaban las rodillas. Me agarré al borde de la mesa para no caerme. Esa casa, cada ladrillo, cada grieta en esa pared azul delantera, todo tenía mi historia. Y ahora, lo estaban convirtiendo en un proyecto de renovación, en una habitación para mi yerno, en un espacio de negocios que no incluía a mí. Cuando se fueron, Camila me dio un beso seco en la frente y dijo, entonces, hablaremos con calma. ¿Vale? Alineé. Y se fue, como si nada hubiera pasado, como si solo fuera parte del mobiliario. Cerré la puerta con las manos temblorosas. La casa parecía vacía, aunque estaba llena de muebles. Me senté en el sofá, aún con el camisón puesto, y miré el retrato en el aparador. Era una foto antigua. Camila, de 6 años, con un vestido rojo y un lazo blanco en la cabeza, abrazándome en la plaza. Al fondo, la misma pared azul que ahora querían arrancarme. Cogí la foto con las manos y, por primera vez en mucho tiempo, dejé caer las lágrimas. Lloré suavemente, como alguien que no quiere molestar a nadie, como abuela que aprendió a sufrir en silencio. Eso fue el fondo del pozo, el punto más profundo del dolor, porque no era solo la casa, era mi historia, era mi memoria, era mi amor que estuvieran devaluando. Estoy aquí, abriéndote mi corazón, contándote mi historia tal y como fue, con cada detalle, con cada herida que aún arde. Si me estás escuchando, si te está afectando de alguna manera, deja un like en este vídeo. Suscríbete al canal. No es para mí, es para que esta historia siga existiendo, para que otras voces como la mía también se escuchen, porque a veces, solo necesitamos saber que alguien nos está escuchando. ¿Y crees que terminó ahí? Ni siquiera ha empezado todavía, porque esa misma semana, abrí el sobre que dejó mi marido, y allí descubrí algo que nadie esperaba.
Ni siquiera yo. No recuerdo exactamente por qué subí al viejo desván esa mañana. Quizá era solo un deseo de trastear con las cosas de Ernesto. O tal vez era Dios empujándome con sus dedos, diciendo suavemente: «Vete, Miriam». Ya era hora. La realidad es que allí fui, con mi pequeña escalera, y mi corazón pesado, para escalar ese rincón polvoriento de la casa donde mantenía unido lo que quedaba de la vida. Las cajas estaban apiladas, algunas con etiquetas borradas por el tiempo. Abrí 1, 2, 3. Encontré fotos, cartas, facturas antiguas. Y entonces, en el fondo de una maleta de cuero, casi oculta bajo un paño de ganchillo amarillento, la encontré. Una carpeta azul. Gruesas, pesadas, con mi nombre escrito en la portada. Por Miriam. Solo abre cuando sientas que necesitas recordar quién eres. Eso me detuvo. La letra era suya. De Ernesto. Me senté justo allí, en el suelo polvoriento, con la luz del tejado, iluminándome débilmente la cara. Y la abrí. Dentro, había documentos que nunca había visto. Escrituras. Extractos bancarios. Mapas de propiedades en lugares que solo conocía por nombre. Tequila. Tlaquepaque. Eixic. Todo comprado por él. Todo registrado a mi nombre. Lo leí, y no me lo creí. Ernesto había hecho inversiones. Comprado tierras y pequeñas propiedades en el campo. Y nunca me lo dijo. Junto a los papeles había una carta doblada. Me temblaban las manos. Respiré hondo, y la abrí. Querida Miriam, si estás leyendo esto, es porque quizá las cosas no sean fáciles. Quería ahorrarte preocupaciones mientras yo estaba vivo. Sé que siempre has confiado en mí, y te lo agradezco, pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Confío en ti más que en nadie, principalmente, más que en Julio. Tiene los ojos grandes y es demasiado reservado. Cuidado con él. Cuida de todo como siempre, nos has cuidado a nosotros. Te amo. Ernesto. La carta seguía oliendo a él. Cerré los ojos. Los apreté contra el pecho, y sentí cómo se deshacía un nudo dentro de mí. No estaba solo. Nunca lo estuve. Me dejó todo, y confió en mí hasta el final. En medio del papeleo, un sobre más fino llamó mi atención. Era una escritura. Empecé a leer despacio. Cada línea parecía un rayo de sol tras la tormenta. Un edificio entero en Zapopan, situado en la Avenida Patria, cerca del parque. Había 6 apartamentos. Y todos estaban a mi nombre. Cuando leí la dirección, se me heló la sangre. Era el mismo edificio donde Camila y Julio habían vivido más de 2 años. Pensaban que estaban pagando alquiler a algún casero. Siempre se quejaban del encargado, del alto valor, del mantenimiento. Y ahora, delante de mí, estaba la verdad. Esa llave que llevaban en los bolsillos era mío. Vivían en lo que me pertenecía. Y yo era el dueño al que maltrataron. Eso me dio un shock de lucidez, como si me hubiera despertado tras un largo y silencioso sueño. Durante años, me hicieron creer que era débil, que ya no sabía nada, que debía obedecer, y no estorbar. Pero ahora lo veía. Nunca fui débil. Simplemente estaba demasiado callada. Ya no. Guardé todos los papeles. Organicé cada documento en orden. Separé copias. Tomé notas. Hice fotos. Llamé a un viejo amigo de Ernesto, que aún trabajaba en una oficina de registro civil. Pedí una consulta. Pedí cita con la abogada María Fernanda, hija de mi comadre, que desde pequeña tenía talento para el derecho. Y cuando todo terminó, volví a sentarme en mi silla del salón. El sol entraba por la ventana, golpeando la pared azul, la misma pared que en la foto antigua, y yo, allí, con las manos firmes sobre las rodillas. Entendí. Ahora me tocaba guardar silencio y observar, de dejarles cavar su propio agujero. Y yo iba a dejarlo, porque yo sabía algo que ellos no, algo que haría que el juez se quedara paralizado al verme. Pero antes de eso, aún así, intentarían una vez más obligarme. Y la próxima vez, sería con algo más que palabras dulces. ¿Crees que has visto lo peor? Así que prepárate. Porque lo que vino después fue sucio. Mucho más sucio. Después de volver del registro civil, con las copias selladas, todo organizado en mi carpeta roja, me senté en la cocina. Puse una tetera al fuego y me quedé allí, viendo cómo hervía el agua.
El sonido de las burbujas me trajo una extraña calma, como el sonido de un corazón calentándose tras un largo tiempo frío. No sentí enfado, sintió claridad, y eso, para una mujer de mi edad, es más peligroso que cualquier furia, porque la ira pasa, la claridad permanece. Pasé los días siguientes en silencio. Reunido, bordé mis paños de lavar, leí la Biblia, regé las plantas, pero por dentro, ya estaba en otro sitio. Había hablado con María Fernanda, una buena abogada, hija de un amigo de la iglesia que Dios puso en mi camino. Le expliqué todo. Mostré los papeles, la carta de Ernesto, los registros. Escuchó con atención, y dijo: «Señora Miriam, tiene más fuerza de la que imagina. Vamos a tranquilizarnos, pero vamos con firmeza». Sonreí, porque eso es exactamente lo que quería. 2 días después, volvió a sonar el timbre, y ahí estaban, Camila, con la misma sonrisa nerviosa, y el abogado Álvaro, ya sin tanta paciencia. Entraron sin preguntar. Julio llegó justo detrás, con un maletín en la mano, más serio de lo habitual. «Mamá, tenemos que resolver esto pronto», dijo Camila, como si hablara con una niña con rabietas. Álvaro volvió a sacar el contrato de donación. Lo puso firmemente sobre la mesa. «Señora Miriam, le he explicado todo. Estás perdiendo el tiempo. Es por tu bien». Me acerqué despacio. Puse mi taza sobre el platillo, con cuidado, y dije: «Entonces, decidamos esto ante el juez». El silencio que se hizo en esa sala fue más fuerte que cualquier grito. Camila se rió, esa risita burlona, mitad nerviosa, mitad desdeñosa. «Mamá, ¿de verdad vas a ir más allá? ¿Montar un escándalo? ¿No entiendes que te estás haciendo daño?» Julio dio un paso adelante. «Mire, señora Miriam, si quiere llevar esto ante la justicia, está bien, pero presentaremos una solicitud de interdicción. Vamos a demostrar que ya no eres capaz de cuidar de tu propia vida. Es cuestión de tiempo». Los miré a ambos. Sus ojos, duros y fríos. La suya, impaciente, casi molesta. Y yo dije, con la calma de quien sabe exactamente lo que hace: «Si esto es lo que piensas, así que vamos a juicio». «Acepto». En ese momento, Julio se retiró. Camila pareció quedarse sin aliento. Álvaro se quedó sin palabras. Ninguno esperaba que aceptara. Esperaban llorar, desesperación o sumisión. No esperaban silencio, ni firmeza, ni la verdad que llevaba dentro del maletín oculto bajo el mantel. Fue allí donde vi en sus ojos la primera señal de miedo. No temían mi fuerza física, a eso nunca temieron, pero temía lo que podría saber, por lo que pude mostrar, porque la gente que juega a juegos sucios siempre cree que el otro no tiene ninguna carta bajo la manga, y cuando descubre que lo ha hecho, tiembla. Cogí la correa de la silla, miré a mi hija directamente a los ojos y dije: «Voy a llevar estos papeles al juez, él sabrá qué hacer. ¿Y tú? Él también. Sabes, hay cosas que solo entendemos después de mucho tiempo». Y allí entendí que el silencio, cuando llega cargado de verdad, asusta más de 1000 gritos. La anciana a la que intentaron silenciar era ahora la mujer a la que tendrían que escuchar, en el tribunal, delante de todos, incluido el juez, y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. «Si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchando mi historia, te digo una cosa desde el fondo de mi corazón: quédate hasta el final, porque el momento más memorable, el que nadie esperaba, está llegando, y cuando sepas lo que pasó dentro de esa sala, entenderás por qué hay gente que se queda paralizada solo con oír el nombre Miriam». Pero antes de la corte, aún quedaba la cena, la última vez que nos sentamos en la misma mesa. Y lo que se dijo allí, todavía resuena en las paredes de esta casa. ¿Te imaginas lo que oye una madre, cuando ya ni siquiera sirve como escudo? En los días que siguieron a ese enfrentamiento aquí en casa, no dormí mucho, pero tampoco lloré. A veces nuestro alma entra en un estado tan calmado, tan claro, que ni siquiera el miedo puede hacer un desastre. Eso es lo que sentí, la certeza de que el momento de agachar la cabeza había terminado. María Fernanda venía casi todos los días. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, con todos los periódicos esparcidos por todos lados, tazas de café recién hecho, y esa luz de la tarde entrando por la ventana. Era paciente, firme y sabía escuchar. Una vez me dijo: «Señora Miriam,
Tiene suficiente en sus manos para ganar este caso, antes incluso de poner un pie en el tribunal. Simplemente sonreí. No era la victoria que quería. Era otra cosa. Descubrimos que Camila, en los últimos 2 años, usó mi nombre para pedir préstamos. Al principio pequeños. Pero crecieron. La más reciente fue para la entrada de un coche nuevo que, según decían, era para la comodidad de Valentina. Valentina, mi nieta, que apenas me mira cuando pasa delante de mí. María Fernanda estaba furiosa. Esto es falsedad ideológica. Fraude. Abuso de confianza. Puedes abrir un caso penal. Le cogí la mano con cariño y le dije: no quiero una demanda. Quiero que me miren. Quiero que veas quién soy. Eso es todo. Ella lo entendía. Y lo hizo. Pasábamos los días repasando todo. Leí cada artículo 3 veces. Con mis gafas graduadas y un rotulador amarillo. Subió los escalones de la atención con calma pero firmeza. Cosí con mis propias manos el vestido que llevaría al juicio. Elegí una tela azul claro, igual que la pared frontal de mi casa, bordado en el cuello, muy discreto. Hice las iniciales de mi nombre y el de Ernesto. M. R. Por Miriam Ramírez. Nadie se daría cuenta, pero yo lo sabría. Separé los pendientes de mi madre. Plata antigua, dibujada a mano. Lo llevaba en fiestas de la iglesia, pulidos con un paño de franela. Brillaban como si los hubieran hecho ayer. Eran el recuerdo vivo de quienes me enseñaron a caminar con la barbilla en alto, incluso descalzo, y la necesitaba conmigo ese día. En los últimos momentos antes del juicio, no pensé en la venganza. Pensé en la plaza donde vendía dulces, en el colegio de Camila, en las noches sin dormir cosiendo ropa. Pensé en Ernesto, en el primer beso escondido tras la iglesia, en cada detalle de mi historia que fue borrado gradualmente por quienes deberían protegerme. Y allí, en el silencio de mi habitación, con todo dispuesto en la cama, recé una oración. No pedí justicia, pedí presencia. Le pedí a Dios que me recordara quién era, por si se me olvidaba por el camino, porque a veces el dolor ciega, pero el amor recuerda. ¿Sabes? Pasamos tanto tiempo siendo fuertes por los demás, que cuando llega nuestro momento, nadie lo reconoce. Pero hay algo que nadie puede quitarnos. Lo que hemos experimentado, lo que construimos con la verdad. Y por eso digo, si alguna vez te has sentido borrado por alguien a quien ayudaste a criar, comenta aquí. Él escribe, sé cómo es. Te entiendo. Es verdad. No para mí, sino para ti. Porque este tipo de dolor solo entiende a quienes han pasado por eso. Y en este momento de la vida, ya no necesitamos fingir fuerza. Solo necesitamos que nos vean. ¿Y crees que fue fácil salir de casa ese día? No lo era. Pero me fui. Y cuando entré en esa sala del tribunal con mi chal azul, el vestido que cosí yo misma, y los pendientes de mi madre, lo vi. Vi que nadie, absolutamente nadie, me estaba esperando así. Y lo que pasó justo después, nunca lo olvidaré. Porque hay silencios que son más fuertes que cualquier grito. Y fue precisamente ese silencio lo que se apoderó de la sala cuando mostré quién era. Pero quieres saber qué hice, ¿verdad? Así que escucha, porque lo que entregué a manos del juez lo cambió todo, todo. El día amaneció nublado, con el cielo del color del cemento mojado, como si incluso el tiempo hubiera elegido llevar el duelo por todo lo que estaba a punto de suceder. Me levanté temprano, me di mi larga ducha, me puse esa crema vieja con olor a jazmín, y me puse el azul que cosí yo misma. Me recogí el pelo en un moño bajo, como hacía mi abuela los días de la gran misa, y me puse los pendientes de plata. Cada pequeño gesto esa mañana era como una despedida de lo que una vez acepté ser. Caminé hasta el espejo del salón, me miré a los ojos, y allí, por primera vez en mucho tiempo, me vi completa. Listo. El foro Zapopan estaba a 2 manzanas de la plaza donde llevé a Camila a jugar tantas veces. Pasar por allí sabía amargo recuerdo. Llegué solo. Nadie me acompañó. María Fernanda ya estaba allí, esperándome con la carpeta roja en las manos. ¿Lista, señora Miriam?, preguntó. Dije que sí, pero por dentro, el corazón era solo un tambor. Poco después, llegaron. Camila, toda alineada, con tacones altos y un vestido ajustado. Julio, con esa expresión arrogante habitual, como alguien que ya se ve a sí mismo como el dueño del mundo. Su abogado le siguió de cerca, consultando papeles.
Demasiado confiado. Ninguno miró en mi dirección. Como si fuera solo otro detalle en la situación. Entramos en la sala del tribunal. Era grande, con ventanas altas y sillas de madera que crujían cuando alguien se movía. Me senté en la tercera fila, en el lado derecho, manos cruzadas sobre su regazo, respirando con calma. María Fernanda organizó los documentos en la mesa principal. Camila susurró algo a Julio, y rió suavemente. Me pareció curioso cómo quienes tienen tanto, todavía piensan que necesitan burlarse de quienes vienen de tan pocos. La puerta se abrió. Entró el juez. Y entonces, sucedió. Dio 3 pasos. Detenido. Me viste. Y se quedó paralizado. Se quitó las gafas despacio, como si no confiara en lo que sus ojos mostraban. ¿Miriam Gutiérrez de Morales?, preguntó. Su voz, temblorosa e incrédula, cruzó la sala como un vendaval que rompe el silencio. Me levanté con calma. ¿Sí? Señor. Cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Me trataste como a un hijo cuando nadie me veía. Nunca lo olvidé. Entre los presentes, comenzó un zumbido discreto. Camila frunció el ceño. Me miró a mí, y luego a él. Julio soltó una risa nerviosa. Su abogado consultó los papeles como si se le hubiera perdido algo importante. Me mantuve firme. La verdad era esta. Ese hombre, ahora juez, era becario en el ayuntamiento cuando Ernesto trabajaba allí. Tímido, sin familia cerca, ignorado por todos. Le recibí como a tantos otros. Tomé un tentempié. Cosí una camiseta para su entrevista. Presté libros. Se sentaba en nuestra mesa de vez en cuando. ¿Y yo? Me había olvidado de él. Pero no se olvidó de mí. Lady Miriam. Por favor, acércate. Su voz ahora era diferente. Fue respetuoso. Me levanté. Cada paso hacia la mesa era ligero, pero lleno de historia. Le entregué el maletín rojo en las manos, con la serenidad de quien sabe lo que lleva dentro. Estos son los documentos que necesito que leas. Él asintió. Se sentó. Empezó a flipar. El tribunal guardó silencio. Susurró Camila a Julio. Angustiada. Observé de reojo mientras los dos intentaban entender lo que estaba pasando. Ese aire de certeza empezaba a evaporarse de sus rostros. Poco a poco. Muy despacio. Pero se evaporó. El juez levantó la vista. Lo que hay aquí cambia por completo el rumbo de este caso. Silencio. Y en ese momento, no tuve que decir nada más. ¿Pero crees que fue el punto álgido del público? Todavía no. Lo que había guardado, aún no se había leído en voz alta. Y cuando fue, incluso mi hija bajó la mirada. ¿Quieres saber qué había en esa carta? Así que, quédate conmigo. Porque lo que contenía, nadie estaba dispuesto a escuchar. Ni siquiera yo. El juez Morales abrió el sobre con la misma delicadeza que alguien que maneja reliquias. Pasó las páginas en silencio, con ojos atentos, como si leyera no solo palabras, sino recuerdos. ¿Trabajaste más de 20 años en la ciudad de Guadalajara?, preguntó, mirando por encima de sus gafas con un respeto que llenaba toda la sala. Simplemente, asentí, manteniendo las manos en el regazo. Tranquilo, firme, continuó. Departamento Legal. División de Registros y Propiedad. Los archivos muestran que muchos de los decretos de regularización de tierras pasaron por sus manos, con notas precisas, pautas escritas a mano. Eras conocido por eso. Camila soltó una risa nerviosa. Perdona, ¿ella? ¿Mi madre? La palabra madre salió como una acusación, no como afecto. Julio cruzó los brazos, murmurando. Creo que eso es una exageración. Pero el juez no les prestó atención. Siguió leyendo los periódicos, ahora en voz alta, que mostraban que los registros confirmaban mi trabajo durante más de 2 décadas. Aquí. La señora Miriam firmó no solo como asistente, sino como jefa sustituta en varios procesos. Incluso hay agradecimientos públicos en periódicos antiguos, citando su dedicación. Y era como si una pesada cortina se hubiera corrido ante los ojos de Camila y Julio. Me veían como una anciana cansada, que hacía café y rezaba. No sabían nada de la mujer que pasaba las noches escribiendo informes, que llevaba códigos de ley bajo el brazo, que hacía hojas de cálculo a mano cuando ni siquiera tenía ordenador. No lo sabían, porque nunca lo preguntaron. Nunca quisieron saberlo. El juez me miró con los ojos húmedos. Me enseñaste más que a cualquier profesor de la universidad, cuando solo era una becaria perdida en los pasillos del ayuntamiento.
Me trataste como a una igual. Me regaló un cuaderno con una portada azul y escribió en la portada: lo que aprendes con humildad, nadie te lo quita. Todavía tengo ese cuaderno. Se me encogió el corazón. Recordé a ese chico. Delgado. Tímido. Siempre con los libros pegados al pecho. Y ahora, ahí estaba. Con una toga. Reconociéndome delante de todos. Camila bajó la cara. Julio empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa. Impaciente. Fue entonces cuando entregué otro sobre a María Fernanda, mi abogada. Se acercó al juez y se lo entregó sin decir palabra. ¿El contenido? Más documentos. Escrituras que demostraban que yo era el propietario del edificio donde vivía mi hija. Con recibos de pago, fechas, transferencias y la carta de Ernesto, explicándolo todo. Todo se hacía con el registro. Todo estaba bien. Como siempre decía, el papel es lo único que resiste el tiempo. Mientras el juez leía, la sala pareció encogerse. Las caras de Camila y Julio han cambiado. Ya no era desprecio, era desesperación. Se dieron cuenta de que no sabían con quién estaban tratando, que la frágil anciana a la que pisotearon era la base de todo lo que tenían, y que esa mujer, con un chal azul y el pelo recogido, era mucho más que madre, abuela o viuda. Era historia viva. Y ahora, la justicia sigue vigente. ¿Sabes? Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿ayudarme a llevarlo adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. No es solo por mí. Es por todas las voces que fueron silenciadas por ser vistas como débiles. Porque cuando nos levantamos en silencio, todo el mundo aprende a escuchar. Y es preguntarte, ¿qué había en la última hoja de ese sobre? ¿Qué quedaba por mostrar? Después de todo. Bueno, te lo diré. El juez aún no había abierto la carta. La única caligrafía, en tinta azul, de Ernesto. Y lo que reveló allí, incluso cambió el destino de la herencia. Entenderás por qué incluso Camila salió de la habitación, sin decir una palabra, y por qué me fui, sin necesidad de decir nada. El juez abrió el sobre con la misma reverencia de quien trata algo sagrado. María Fernanda se situó a su lado, señalando cada punto con precisión. Comenzamos con las escrituras. El documento de la casa donde vivo desde antes de que naciera Camila. Firma de Ernesto. Registro en una notaria. Fecha. Todo impecable. La casa está, y siempre ha estado, a nombre de la señora Miriam Gutiérrez de Morales, dijo con voz firme, y fue como si el muro entre la verdad y yo finalmente se hubiera derrumbado. Camila miró a su alrededor como buscando una salida invisible. Julio, a su lado, movía la pierna, inquieto, típico de quienes nunca pensaron que tendrían que enfrentarse a la realidad de frente. Luego llegaron los extractos bancarios, facturas a mi nombre, alquileres de propiedades en el interior, ingresos por alquiler, cada céntimo registrado, nada secreto, nada oculto, solo silencio. Nunca tuve que presumir de nada, solo quería paz. Pero ahora, la paz venía acompañada de justicia. Luego, el testamento. Ernesto, con su hermosa letra, había dejado no solo la casa, sino todas las pertenencias exclusivamente para mí, por confianza, por respeto, y por amor. Era un antiguo testamento, pero aún válido. Y allí, en ese membrete, con el sello firme de la notaria, mi historia tomó forma delante de todos. Camila, que hasta entonces no había habido en silencio, susurró algo al abogado, se levantó, pidió al juez que cuestionara mi cordura. Julio añadió, con ese tono venenoso que me puso la piel de gallina, puede que esté manipulando todo. Debió de estar guiado. No ha sido clara en mucho tiempo. Miriam, ¿recuerdas cuando olvidaste el cumpleaños de Valentina? Eso ya demuestra mucho. Fue entonces cuando María Fernanda pidió la palabra. Excelencia, aquí tienen los informes médicos de la señora Miriam, actualizados, con evaluación neurológica y cognitiva, a plena capacidad. Y más. Tenemos a los testigos aquí. 3 mujeres se levantaron. Los 3 de la iglesia. Mis compañeros en la oración. En la feria. En la vida. Hablaron con firmeza. Dijeron que yo soy quien organiza las finanzas de la parroquia, que ayudo a gestionar los documentos de la asociación de vecinos del barrio, que yo hice el proyecto para el esfuerzo de reforma del orfanato. Uno de ellos también dijo, si hay alguien lúcido en este barrio,
Es Miriam. Somos nosotros los que se pierden, y ella es quien nos encuentra. El juez lo escribió todo en silencio. Su pluma parecía pesar 1 tonelada con cada palabra escrita. ¿Y yo? Sentado allí. Solo miraba. En paz. Julio intentó interrumpir de nuevo, pero su voz ya no era fuerte. La verdad estaba ahí. En cada línea. En cada firma. En cada detalle que nunca esperaron que yo conservara. Porque, ¿quién subestima a una mujer silenciosa? ¿Eh? Olvida que es en el silencio donde vemos mejor. ¿Sabes? Hay momentos en la vida que parecen pequeños, pero son la clave de todo. Y siento, desde el fondo de mi corazón, que algo más grande está por venir. Un detalle que nadie notó, pero eso lo pondrá todo patas arriba. Así que, quédate conmigo, porque le queda una última carta, uno que aún no se ha leído, y cuando aparezca, incluso aquellos que juraron saberlo todo, tendrán que bajar la mirada. ¿Alguna vez te has preguntado qué puede contener una carta manuscrita, conservada durante más de 20 años y entregada en el momento adecuado? Eso es todo. Yo tampoco lo sabía, hasta que lo veo con mis propios ojos. La sala del tribunal estaba ahora más pesada. Era como si el aire llevara un silencio denso, lleno de ojos vigilantes y verdades esperando caer. Camila se ajustó el collar al cuello con manos temblorosas. Julio se mordió la comisura de la uña. Algo que nunca hacía en público. Incluso su abogado parecía haber perdido la postura, ajustándose la corbata cada 2 minutos, como si quisiera desaparecer detrás de ella, cuando el árbitro levantó la cabeza y los miró. Hubo una pausa, pequeño, pero lleno de presentimientos. Fue entonces cuando comenzaron con el cambio de tono. Camila se levantó primero, con voz demasiado dulce para el momento. Su excelencia. Quizá todo esto haya sido mal interpretado. Solo queríamos asegurarnos de que mi madre estuviera a salvo, protegida, que nadie la engañara. Julio y yo, solo queríamos cuidarla. Julio asintió, con los ojos casi llorosos. He sido su yerno durante más de 20 años. Señor juez, siempre estaba cerca. Y ahora, a su edad, pensábamos que era mejor organizar las cosas. No por curiosidad, por cuidado. Ese discurso, tan bien ensayado, me sonó a una obra barata. Quienes realmente se preocupan no necesitan inventar una hermosa mentira. Cuídate en silencio, como yo he hecho toda mi vida. Pero yo permanecí en silencio. Era mi silencio lo que pesaba más que cualquier palabra allí. Fue entonces cuando María Fernanda pidió mostrar la última prueba. Un pendrive. El juez lo autorizó. Lo conectó al ordenador del salón, y pronto empezó el audio. No había imagen. Solo la voz de Julio, clara como el agua corriente, diciendo: saquemos esto pronto, antes de que muera esta anciana y la justicia se lo lleve todo. La casa es nuestra. Camila, debería haber estado a nuestro nombre durante años. La sala reaccionó con un susto colectivo, un sonido amortiguado de incredulidad. Algunas personas se movieron en sus sillas. El juez frunció el ceño. Se quitó las gafas y se frotó los ojos como si necesitara un segundo para asimilar lo que había oído. Camila permaneció inmóvil, con los ojos abiertos como si hubieran atrapado su alma dentro. Julio abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su abogado pidió interrumpir, balbuceando algo sobre contexto, pero ya no había más contexto para salvarlo. La verdad, se había contado con la frialdad de quien no esperaba ser escuchado, y ahora estaba ahí, resonando por todo el salón, como una frase antes de una frase. Bajé la mirada. No lloré, no sonríe, simplemente respiré hondo, porque escuchar eso de la boca de alguien que un día se sentó en mi mesa, comió mi arroz, viajó en mi coche y me llamó mamá, dolió en un sitio que ni siquiera sé cómo nombrar, pero no fue ninguna sorpresa. Fue solo la confirmación de lo que mi corazón había estado gritando durante mucho tiempo, y que guardé silencio, por amor a mi hija. Curioso, cómo guardamos ciertas frases para siempre. Se pegan a nosotros como el olor a lluvia o el sabor del café con canela de la infancia. Algunas palabras se olvidan en 2 minutos. Otros, como este, antes de que muera esta anciana, se aferran al hueso. Y ya no salen. Saber. Quería preguntarte algo ahora. Haz un descanso ahí dentro. Piensa conmigo. ¿Cuál es la frase que la vida te dijo y que nunca salió de tu pecho? ¿Lo bueno o lo malo? ¿La que te hizo daño o la que te levantó? La memoria es un lugar donde vivimos, sin siquiera darnos cuenta.
Si tienes uno de estos recuerdos que te marcan para siempre, compártelo aquí conmigo en los comentarios. Escribe, he oído algo parecido. He pasado por esto o simplemente te entiendo. Porque a veces, solo saber que alguien más también se sentía. El dolor pesa menos. En esa sala, mientras todos me miraban esperando una reacción, yo me mantuve firme. No era momento de desmoronarse. Era hora de seguir mostrando quién soy. Y el juez lo sabía. Su mirada ahora era diferente. Ya no era solo un reconocimiento del pasado, era indignación por el momento. Y sin embargo, la carta aún no se había leído. La carta de Ernesto, el que estuvo bajo llave durante tanto tiempo. El juez la sostuvo entre sus dedos como si tuviera una llama viva. Y cuando empezó a leer, incluso los distraídos en la sala se enderezaron en sus sillas. ¿Te imaginas lo que un hombre puede escribirle a su esposa? Cuando sabes que quizá necesita protección incluso después de que él se haya ido. Eso es todo. Esta carta no era solo amor. Era una advertencia. Y era la prueba. Y iba a cambiar el rumbo de todo. ¿Quieres saber qué escribió? ¿Verdad? Así que escucha. Porque estas palabras, cuando se pronunciaron allí, sellaron el destino de todos. El juez escaneó la sala antes de llamar al siguiente testigo, Carlos Jiménez. Por favor. Fue entonces cuando vi a ese hombre sencillo, con un uniforme azul oscuro, levantarse lentamente desde la última fila. Era el portero del edificio donde vivía Camila, un rostro que conocía bien, y que probablemente ni siquiera recordaba el nombre. Pero lo recordé, porque siempre me miraba con respeto, incluso cuando pasaba con la mirada baja y el corazón en la mano. Carlos se sentó, y juró decir la verdad. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Señor juez, no sé qué espera oír de mí, pero lo que sé, hablo con claridad. Me contó la primera vez que me vio allí, bajo la lluvia, con una bolsa en las manos. Era una caja con panes de crema. La señora Miriam quería dejársela a su hija, pero la señora Camila dijo que no podía recibirla. Estaba ocupado. Tragó saliva. Ordenó que devolvieran la bolsa. Luego habló de las otras veces, desde que me vio llegar con un vestido de ganchillo para Valentina. Desde cuando tomé una tarta en el cumpleaños de la chica, incluso sin que me invitaran, me pidió que lo dejara en la puerta y no dijera nada. Pero poco después, la caja apareció en la basura, intacto, y entonces se detuvo. Miró al juez, y dijo con voz entrecortada, vi a esta señora salir llorando más de una vez. Ella dijo, solo quería ver a mi nieta. En ese momento, incluso el aire de la sala pareció marchitarse. Camila apartó la mirada, el rostro tenso y rojo. Julio mantuvo los dientes apretados, como si quisiera romper algo, pero no pudieron decir nada. Carlos no tenía nada que ganar allí, solo decía la verdad. Y quizás, por respeto a mi historia, o el dolor que vio con sus propios ojos, tantas veces, en la puerta de ese edificio. Y hubo un día, continuó, en que la señora Miriam cogió una caja de dulces, felizmente casados. Lo recuerdo porque el olor se quedó en el pasillo durante horas. Lo hizo con sus propias manos, y dejó una nota atada con cinta azul. Para mi nieta, con el amor de la abuela. Carlos respiró hondo. Esa misma noche, la señora Camila ordenó que se la devolvieran con una nota. Deja de entrometerte en mi vida. El árbitro cerró los ojos un segundo. Eso no era solo membrete o número de escritura. Era un dolor puro. La humillación silenciosa que tragué durante años. Con una sonrisa falsa y las manos llenas de recuerdos. Era alguien externo confirmando que mi presencia era rechazada. Como una molestia. Como una carga. No dije nada. Simplemente lo sentí. Como alguien que revive cada paso hacia esa puerta. Cada caja rechazada. Cada lágrima oculta en el pañuelo. Y ya sabes, en esos momentos, nos damos cuenta de que el dolor que intentamos ocultar siempre lo ve alguien. Alguien que observa desde lejos, que no dice nada, pero vigila. El juez pidió a Carlos que se marchara. Se levantó, me miró y asintió con la cabeza. Yo correspondí. Y allí, en ese pequeño gesto, había más dignidad que en todos los discursos que Camila intentó dar en esa sala. La sala estaba muda. Y aún así, todo decía mucho. Saber, cuando el rechazo viene de quien más amamos, no nos golpea, atraviesa. Y nadie lo ve. Solo los que viven lo entienden. Así que, si alguna vez has pasado por algo parecido, si alguien a quien solo querías amar, te ha ignorado,
Quédate aquí conmigo. Porque lo que viene después es más que justicia. Es una revelación. Es el momento en que incluso el juez se da cuenta de que esta historia sigue guardando un secreto que lo cambiará todo. Y está dentro de una carta. Uno escrito a mano. Por Ernesto. ¿Quieres saber qué había dentro? ¿Verdad? Así que escucha. Porque lo que revela, nadie, ni siquiera Camila, estaba dispuesto a escuchar. El árbitro se ajustó las gafas. Respiró hondo y me miró directamente. Señora Miriam Gutiérrez de Morales. Este tribunal no ha encontrado ninguna prueba que comprometa su capacidad mental, emocional o legal. Al contrario, has mostrado una claridad admirable, tanto en tus documentos como en tu postura. Si todos tuvieran la lucidez y rectitud moral que demostrasteis aquí, este foro tendría menos casos como este en la agenda. Se detuvo durante un largo rato. Uno de esos que no necesitan palabras para decir que todo ha cambiado. En la mesa de al lado, Camila lloraba. Pero no era el grito de quienes se arrepienten. Era el grito de alguien que se da cuenta de que ha perdido algo que creía seguro. Julio apartó la mirada, como buscando una grieta en la pared, para esconderse. Su abogado ya no podía contener la respiración. María Fernanda simplemente sonrió suavemente, respetuosamente, y puso su mano en mi brazo. Seguí sentado, con las manos firmemente en el regazo, los ojos serenos, porque eso no era una victoria, era justicia, y la justicia no se grita, se sostiene. Pasé toda mi vida siendo el que servía el café, quien esperaba en silencio, quien recogía los pedazos cuando todo se desmoronaba. Y ahora, ahí, delante de todos, me reconocían no por lo que decían de mí, sino por lo que siempre he sido. ¿Y sabes qué? Ni siquiera tuve que alzar la voz, porque a veces, el tiempo habla más alto que cualquier acusación, y cuando habla, los que deben, tiemblan. Pero, querida, aún no sabes qué había en esa última parte de la carta de Ernesto, porque aquí estaba el nombre que nadie esperaba ver, y cuando el juez lo leyó en voz alta, la habitación se detuvo. ¿Estás listo para escuchar también? Porque es ahora cuando la verdad cambia el curso de esta historia de una vez por todas. El juez seguía sosteniendo la carta de Ernesto en sus manos cuando Camila, con voz débil y casi imperceptible, pidió la palabra. Lo permitió, y por un momento, toda la sala quedó suspendida en un denso silencio, como si incluso el tiempo se hubiera detenido para escuchar lo que iba a decir. Camila se levantó despacio, con los hombros encorvados, los ojos hinchados de tanto llorar, y me miró por primera vez ese día, por primera vez, con una mirada que ya no reconocía. Madre, empezó, pero su voz falló. Respiró hondo, y lo intentó de nuevo. Doña Miriam, y entonces pareció darse cuenta de la distancia que había creado. Mamá. Me da vergüenza. Todo esto se descontroló. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Temblaba. Tenía miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a no poder manejar lo que Julio exigía. Lo que decía. Me presionaba todo el tiempo. Solo quería mantener unida a mi familia. Mi matrimonio. Mi vida. Dijo que eras un retraso. Que íbamos a quedarnos sin nada. Y yo, me lo creí. Me estaba quedando ciego. Oí su voz más que la mía. Yo no quería que fuera así. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás pidiendo perdón? ¿O intentando eximirse de responsabilidades? Camila se quedó paralizada. No respondió. Simplemente bajó la cabeza. La miré por primera vez ese día, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que todo el tiempo, todos estos años, mi ausencia dolía más en ella que a mí. Pero ya no era esa mujer que aceptaba migajas de afecto, ni esa madre que se vestía por miedo a perder. Ya me había perdido demasiado intentando no perderla a ella. Respiré hondo. Ajusté el chal sobre mis hombros y hablé despacio, sin alzar la voz. Camila, no fui yo a quien perdiste, era ella misma. Y en ese momento, vi cómo se le apagaban los ojos. Era como si algo dentro de ella se hubiera agrietado por completo. No era ira, sino de vergüenza, de vacío. Julio se levantó como si le hubieran abofeteado de forma invisible. Esto es un circo, dijo en voz alta, y salió de la habitación dando un portazo. Camila no fue tras él. Se quedó allí, sin tierra. María Fernanda tocó suavemente mi brazo, pero no me moví. A veces,
Necesitamos ver el final de algo sin apartar la mirada. Porque solo enfrentando la verdad el alma se libera. Y te diré algo. Hay dolores que llevamos años pensando que es culpa. Pero, en el fondo, es solo amor que no ha dejado dónde vivir. Y si esta parte de mi historia te está conmoviendo de alguna manera, si también has mirado a los ojos de alguien que te negó, ayúdame a llevar este arrebato adelante. Me gusta este vídeo. Suscríbete aquí al canal. Hay cosas que vivimos y conservamos. Pero quizá al contar, ayudamos a otro corazón a respirar. El juez pidió un breve receso. La habitación se vació un poco. Me senté allí. Mirando la silla donde estaba Julio, Camila permaneció en el suyo. Como una niña que perdió el juguete y solo después entendió que era el último. No guardaba odio. Nunca lo hice. Guardé papeles, recuerdos, y esa carta de Ernesto. La última parte, que aún no se había leído en voz alta. Porque esa carta no terminó ahí. Había más. Un nombre. Un secreto. Una herencia emocional que nadie esperaba. ¿Estás listo para escuchar la última frase escrita por la mano del hombre que más me amó en esta vida? Porque es el punto donde todo lo que has oído se convierte en otra historia, y todo lo que creían saber se derrumba para siempre. El juez regresó del receso con un semblante aún más serio. Se sentó, ajustó los papeles frente a él y golpeó suavemente la madera con el bolígrafo. Tras analizar todos los documentos presentados, testimonios, y considerar la integridad probada de la señora Miriam Gutiérrez de Morales, este tribunal declara que no existe, ni nunca ha habido, base legal o moral, para impugnar su capacidad o sus bienes. Sus palabras salieron con la firmeza de una frase que resonaría más allá de esa sala. Continuó. Este tribunal denega definitivamente cualquier solicitud de transferencia de propiedad, ya sea por supuesta donación, o cualquier otro instrumento, y sea en consideración a la preservación de la dignidad de la persona mayor implicada. Determina la aplicación de medidas preventivas inmediatas para evitar cualquier intento futuro de presión, coacción o interferencia indebida por parte de la señora Camila Gutiérrez y el señor Julio Ramírez. Escuchar mi nombre reconocido de esa manera. Era como si el tiempo me devolviera lo que me habían quitado en silencio. El juez incluso miró directamente al abogado de Camila. Además, solicito que se abra una investigación para investigar un posible fraude relacionado con el nombre de la señora Miriam, incluyendo registros de préstamos bancarios firmados sin su consentimiento. Que se investigue especialmente la conducta del señor Julio Ramírez por posibles delitos contra la propiedad de una persona mayor. Camila se acurrucó en su silla. Julio ya no estaba en la habitación. Se fue, pero la responsabilidad permaneció. La sala del tribunal parecía ahora más pequeña, como si el peso de todo lo que se había dicho hubiera aplastado las paredes. Mi abogado simplemente asintió. Respetuosamente. Seguí con las manos en el regazo. Como siempre. No había nada que decir. La justicia, cuando es verdadera, habla sola. El juez se levantó para terminar la vista, y, antes de irse, se dio la vuelta alrededor de la mesa y se acercó a mí despacio. Sus ojos eran diferentes. No era solo la formalidad de un juez, era la mirada de alguien que guarda un recuerdo. Me ayudaste cuando solo era un becario sin nombre en el ayuntamiento de Guadalajara. Me miraste con respeto. Me ofreciste café. Revisaste mis primeros minutos como si fuera importante. Aunque solo soy un chico nervioso. Respiró hondo. Usted cambió mi vida una vez, señora Miriam. Oye, no. Lo volvió a hacer. Y se fue, sin esperar respuesta. Me quedé allí, solo, por primera vez en muchos años. No me sentí pequeño en esa silla. Saber, hay heridas que ni siquiera nos damos cuenta que han sanado. Pero de repente, cuando llega la justicia, no la venganza, sino la justicia, el alma encuentra descanso. Y no sé si alguna vez has sentido eso, pero es como si encajásemos de nuevo dentro de nuestro propio cuerpo, como si, por fin, pudiera respirar sin miedo. Todavía hay algo que necesito decirte, porque al final de esa carta de Ernesto, escrita a mano, había una línea, una frase, una revelación que él guardó para mí, y que yo guardé durante más de 20 años. Y esta frase es la última pieza de todo. Cambia el tono de la historia, porque Ernesto no escribió solo para mí, también escribió por otra persona. ¿Quieres saber quién? Así que quédate,
Porque lo que viene después, nadie está dispuesto a escuchar. Ni siquiera yo lo estaba. Volví a casa 2 días después del juicio. Solo, sin una palabra de Camila. Sin ningún mensaje. Las llaves estaban en el mismo sitio de siempre, colgando junto al pequeño jarrón azul de cerámica que Ernesto había traído de Tlaquepaque. La casa estaba exactamente como la dejé. Las cortinas bailando lentamente con el viento de la mañana. Las violetas aún firmes en el alféizar, y ese olor a café viejo, impregnado en las paredes. Pero algo había cambiado. Quizá fui yo. O quizá era el silencio, que ya no dolía. Supe, con una certeza que solo el tiempo da, que ese era mi lugar. No por terquedad, sino por merecer. Me quité el chal de los hombros y lo doblé con cuidado. Me senté en la mesa de la cocina, donde durante tantos años, serví judías calientes a quienes hoy ni siquiera me respetan. Y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo. Respiré sin culpa. Pasaron los días y, con ellos, el polvo de la historia se asentó. No cerré la puerta de golpe. No cerré el corazón. Simplemente coleccionaba todo lo que era mío. Los papeles, las declaraciones, los recuerdos, la vida que construí con mis propias manos. Abrí una cuenta nueva. Transferí los beneficios de los alquileres allí. Y con ese dinero que intentaron robarme, decidí plantar algo hermoso. Hice una donación discreta a un hogar de mujeres en Tonalá, mujeres como yo, que también fueron olvidadas por sus propias familias. Ayudé a renovar el tejado, bordé las sábanas y me aseguré de donar sin que nadie supiera mi nombre. El reconocimiento nunca fue lo que me conmovió. Más tarde, junto con María Fernanda, creé un pequeño fondo de apoyo para mujeres maduras en riesgo. Mujeres que, como yo, eran llamadas confundidas, difíciles, anticuadas. Cuando, en realidad, eran demasiado fuertes para que el mundo que les rodeaba las entendiera. No di entrevistas. Rechacé las propuestas de reportaje que surgieron tras la difusión del caso. No acepté ser la tapadera de nada. Quienes necesitan gritar su historia, a veces, todavía intentan demostrar que valen la pena. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Solo quería mi paz. Y en esta nueva paz, incluso el silencio sabe a libertad. La casa sigue siendo pequeña. Pero ahora, todo lo que soy cabe. Las visitas desaparecieron. Los mensajes cesaron. Camila nunca volvió a aparecer. Pero ya sabes, sigo poniendo café para 2 tazas. Por costumbre. Y de memoria. A veces me siento en el porche y escribo cartas que nunca envío. No porque espere una respuesta. Pero, porque escribir es mi forma de mantenerme completo. Quizá pienses que esto es el final. Pero no lo es. Porque dentro de esa carta de Ernesto, esa última línea que guardé para mí, había más que una herencia. Más que un nombre. Hubo una revelación que cambia todo lo que creías saber sobre esta historia. Y ahora es hora de abrir ese sobre, porque la verdad más profunda, aún no se le ha contado. ¿Estás preparado para escuchar lo que solo yo sabía? Así que no te sueltes, porque ahora viene lo que nadie más ha visto. Esa tarde llovía ligeramente. Ese tipo de lluvia que no moja el alma, pero parece lavar el clima. Acababa de barrer el balcón y encender un incienso de canela cuando vi, en el buzón, un sobre que no era ni una factura ni un anuncio. Era sencillo, doblado con cuidado. Reconocí la letra antes incluso de tocarla. Era suya. Camila. Mi corazón no se aceleró. Simplemente se quedó en silencio de una forma extraña, como si su propio pecho hubiera hecho un minuto de respeto por lo que estaba por venir. Me senté en la silla de la cocina, la misma en la que le escribí tantas notas de niña, donde pegué estrellas doradas a su cuaderno y le conté historias antes de dormir. Abrí el sobre con calma. Era una carta escrita a mano. Las letras torcidas, con marcas de quienes lloraban escribiendo. Mamá, empezó. Si es que aún puedo llamarte así después de todo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Julio me dejó. Dijo que me convertí en un peso. Estoy sola con Sofía. Y por primera vez entiendo lo que sintió la señora. Por lo que has pasado. ¿Cómo es esperar un mensaje que nunca llega? ¿Un afecto que no llega? Tardó un rato en asimilarlo. Huí de la verdad por orgullo, miedo y terquedad. Quería protegerme. Y acabé haciendo daño a quienes solo me querían. No escribo para pedir nada. Solo necesitaba decir, eso ahora lo entiendo. Y que me duele saber
que solo lo entendí cuando ya era demasiado tarde. Me temblaban un poco las manos, pero no la ira. De memoria. Dentro del sobre, además de la carta, había un pequeño paquete. Abrir. Era la pulsera de plata que le regalé por su 15º cumpleaños. Lo compré en el mercado de San Juan de Dios. Lo recuerdo como si fuera ayer. Lo grabé dentro. Para siempre. Tu madre, cuando se hizo adulta, nunca volvió a usarla. Ahora. Había vuelto. Sostuve esa pulsera en la mano unos minutos. Pasé los dedos por el nombre grabado. Y algo en mí dolía. No como un cuchillo, sino como un anhelo sin un lugar donde vivir. Doblé la carta. Lo guardé de nuevo en el sobre. Fui al cajón donde guardo los documentos importantes, y los puse allí. Entre papeles, escritos y recuerdos que no encajan en el mundo. No lo rompí. No respondí. Pero tampoco lo he olvidado. ¿Por qué perdonar? Perdono. Siempre he perdonado. Pero, olvidar, es otra cosa. ¿Y aceptarlo de vuelta? Ese tiempo lo dirá. A veces, la ausencia enseña más que la presencia maligna. A veces, el silencio es el único gesto que protege la dignidad de quienes ya han dado demasiado. ¿Lo entiendes? Porque mucha gente confunde el perdón con la devolución. El perdón es un regalo. La devolución es elección. Y el mío ya está hecho. La vida me ha enseñado que hay dolores que ya no necesitan ser tocados, solo comprendidos. Y allí, en ese gesto suyo, vi arrepentimiento, pero el arrepentimiento no borra. Simplemente demuestra que, al final, todos cosechan lo que siembran. Pero hay una última cosa. Un detalle, casi olvidado, que solo ahora conecta con todo. Algo que Ernesto escribió en la carta. Algo que incluso cambia la forma en que Camila ve su propio pasado. Una frase. Una revelación. Un nombre. Y está ahí, al fondo de ese sobre que aún no he abierto del todo. ¿Quieres saber qué es? Porque esta historia aún guarda su mayor sorpresa. Han pasado años desde aquel día en el tribunal. Y hoy, camino despacio por las calles de Santa Tere. Como siempre he hecho. Con mi chal azul al hombro, y la bolsa de tela llena de fruta madura. Han cambiado muchas cosas aquí. Pero sigo siendo el mismo. Quizá, un poco más torcido. Un poco más callado. Pero en paz. En la feria. La gente me llama a la abuela firme. Sonrío. Pero en el fondo sé que este nombre no es por el valor que mostré en el tribunal. Es porque sobreviví sin perderme a mí misma. Camila nunca regresó. Y ya sabes. No espero más. El anhelo existe. Por supuesto. Pero hoy va de la mano con el discernimiento. ¿Julio? No. He oído que se mudó a otra ciudad. Y mi nieta, Valentina, crece hermosa y dulce. A veces me visita. Me trae flores. Me lee en voz alta. Un día me preguntó, abuela, ¿por qué no hablas con mi madre? La miré a los ojos, con esa calma que solo enseña el tiempo, y respondí, porque a veces, mi amor, el silencio enseña más que cualquier castigo. Sonrió, y en esa sonrisa, entendí que todo merecía la pena. No necesitaba gritar, no necesitaba maldecir, no tenía que rebajarme. Era suficiente existir completo. Fue suficiente para seguir de pie. Tiempo. Ah, el tiempo revela. Y al final, él me demostró quién siempre fui. A quienes no veían. Pero que ahora, todo el mundo lo ve. Si hay algo que he aprendido en esta vida, es que la dignidad no hace ruido, pero sí deja huellas profundas. Demasiado amor a veces duele, pero no tiene por qué convertirse en odio. Podemos seguir adelante con el corazón herido. Sí, pero limpio, porque quienes siembran el silencio con firmeza, cosechan respeto con el tiempo. Y la mayor victoria es no recuperar lo que te arrebataron. Es recuperar quién eras antes del dolor. Gracias. De verdad, por quedarte conmigo hasta ahora. Contarle todo esto no fue fácil, pero si mi historia te ha tocado el corazón, dame un abrazo en forma de cómo. Esto ayuda a que este pequeño rincón crezca y alcance otros corazones que también pueden necesitar recordar su propia fortaleza. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete aquí al canal. Esta cocina siempre está abierta para quienes saben escuchar con el pecho. Dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta imaginar hacia dónde van mis palabras. Por muy lejos que esté, y activa la campana. ¿Vale? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía.
Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.